Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió el un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Señor, bendiga esta palabra. Dejo el lugar a nuestro hermano Hugo Petersen, que ha de tener la palabra, la meditación de la palabra. Buen día, hermanos. Gracias a Dios por estar nuevamente aquí, reunidos, leyendo su palabra, estas historias que, como bien nos dice el Nuevo Testamento, están relatadas para que nosotros podamos aprender de ellas para nuestra admonición, para nuestra advertencia. Estas historias son muy interesantes, tienen muchísimas enseñanzas y seguramente no va a alcanzar el tiempo hoy para abarcar todas las enseñanzas, pero aunque sea vamos a tomar algunas para nuestra vida y relacionarlas con el versículo de Efesios 6, el versículo 18 de Efesios 6, un texto conocidísimo por nosotros que dice: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Sin olvidar que este versículo está relacionado con el anterior, porque forman entre los dos una sola frase. Dice: y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. La palabra tomar, cuando habla del yelmo de salud, significa no solo tomar, sino tomarla de otra persona, es decir, recibir. Es algo que Dios nos da, el yelmo de salud, y que nosotros tenemos que tomar, que recibir de él, aceptarlo, vamos a decir. Pero también hay algo muy interesante en la palabra oración, orando, como dice aquí el versículo. Porque la palabra orar en el Nuevo Testamento, hay varias palabras, pero la principal es una palabra compuesta que significa poner delante nuestro deseo, poner delante nuestro deseo. Eso significa la palabra orar. Es decir, cuando nosotros vamos a orar, eso significa que vamos a ponernos delante de Dios y vamos a manifestarle lo que deseamos y luego persistir diciéndole a Dios lo que deseamos y lo que necesitamos. Es algo sencillo de entender, pero esto encierra un secreto, podríamos decir, un accionar que es verdaderamente toda una experiencia espiritual. Porque Juan nos dice en su primera carta que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye, y que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tendremos las cosas que pedimos. Por otro lado, Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Quiero hacer un paréntesis y decir que tanto el jueves, que habló Darío,
sobre Isaías, cuando decía, hablaba del ayuno, Isaías decía, el día que ayunáis y conseguís lo que queréis, es decir, Dios está dispuesto a daros lo que queréis, lo que estáis pidiendo, todos demandáis para vosotros vuestras haciendas, es decir, pedían cosas materiales, cosas que, como dijo Matías anoche, y ese es el paréntesis que quiero decir, que la palabra de Dios nos está guiando en estos días a este tema. Es coincidencia, cada uno estudia solo delante del Señor. Darío, Matías, ahora me toca a mí, pero el tema sigue siendo el mismo, y es notable esto, es para tenerlo en cuenta. Entonces, pedís y no recibís porque pedís mal. Cuando Dios está dispuesto a escuchar, como leíamos en Isaías el jueves, cada uno demanda vuestras haciendas, es decir, cosas materiales. Y ahora nos dice, orando, o sea, poniendo delante de Dios todos nuestros deseos. Es literalmente lo que dice el Salmo 38, verso 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro o mi gemido a causa del dolor. El Salmo 38 habla de una persona que está muy enferma, no te es oculto. Entonces, juntando, reuniendo todos estos pensamientos, la experiencia, que es la parte que nosotros debemos buscar, es cuando nos presentamos delante de Dios con nuestras peticiones, tener el mismo sentir que Dios, como dice en Filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que nuestros deseos sean los deseos de Dios. Y ahí es donde empezamos con los problemas, porque no siempre nuestros deseos son los deseos de Dios. Matías nos decía ayer, nos reflexionaba en la reunión de jóvenes, y decía, cuando se ven las oraciones, por ejemplo, del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en todas las oraciones del Nuevo Testamento, no pedía para que el Señor le diese comida, vestido a los creyentes, para que estuviesen bien económicamente, que estuviesen todos sanos, que no hubiese ninguna enfermedad. ¿Por qué no pedía eso? Porque eso, el Señor dijo, estas cosas serán añadiduras. Esto nos decía Matías anoche. El apóstol Pablo siempre rogaba por los creyentes para que tuviesen experiencia, conocimiento espiritual, bienestar espiritual, sabiendo, como dijo el Señor, que las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, volviendo a Números 11, que hemos leído, vemos aquí ejemplos prácticos, porque como hemos dicho al principio, y como dice la palabra, estas son cosas escritas para nuestra advertencia, para que nosotros sepamos lo que nos puede pasar a nosotros viendo el ejemplo de lo que les pasó a esta gente. El relato está hecho de tal manera que nosotros podamos sacar enseñanzas espirituales. Y nos dice Santiago, capítulo 3, verso 6, que la lengua es como un fuego, un mundo de maldad, un fuego que enciende más fuego. Hablando de la murmuración y hablar mal en general, digamos. Y aquí vemos en este capítulo 11 de Números que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. No olvidemos la fecha y el momento en que ellos estaban. Había pasado, nos dice el capítulo anterior, en el verso 11, era el año segundo, y era el mes segundo, a los 20 días del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y movieron los hijos de Israel. Es decir, ellos habían estado desde su salida de Egipto, que sucedió el día 15 del primer mes, y ahí empezaron a contar los días, como Dios le dijo en Éxodo 12, os será por principio de los meses. Llegaron al monte Sinaí, y en el día 50 días después de haber salido de Egipto, que coincide porque celebraron la Pascua ese día, es decir, 50 días después de la Pascua, estaban al pie del monte Sinaí y Dios descendió y le dio la ley.
Eso sucedió 50 días después de la Pascua. Y luego, un año después, celebran la Pascua al pie del monte Sinaí, y a los 20 días del segundo mes, es decir, 35, 36 días después de la Pascua, ellos, dice la palabra que el arca movió y ellos salieron caminando, y nos dice el capítulo 10, en el verso 33, así partieron del monte de Jehová, es decir, Sinaí, camino de 3 días. Y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Entonces, el arca partió y a los 3 días le consigue un lugar donde ellos podían volver a acampar, y nos dice el verso 36, cuando ella se asentaba, el arca se asentaba, la apoyaban los sacerdotes en el suelo, decía Moisés, vuelve Jehová a los millares de Israel. Y entonces ahí empieza esta historia que nos cuenta el capítulo 11, de que la gente, el pueblo, los israelíes, los hijos de Israel, se quejaron a oídos de Jehová. Y oyólo Jehová. Esto es muy importante, esta frase, oyólo Jehová. Aparece aquí, aparece luego en el verso 18, diciendo, habéis llorado en oídos de Jehová. Y luego también en el capítulo 12, verso 2, cuando cuando Aarón y María se quejan, dice, oyólo Jehová. Nosotros podemos hablar a escondidas, podemos tener cosas ocultas en el corazón, pero Dios todo lo ve y todo lo oye. Y esta queja que ellos tenían, queja contra la adversidad, ellos levantaron el campamento, caminaron 3 días por el desierto, lo cual convengamos que no era nada agradable, era el desierto. Ellos llevaban muchas riquezas, tenían muchas cosas, llevaban oro, todo el despojo de Egipto lo llevaban ellos hacia la tierra prometida, pero no había nada donde gastarlo. No tenían un lugar donde comprar cosas, así que el desierto les impedía durante el viaje hacer nada que no fuera caminar, acampar, volver a salir hasta llegar a la tierra prometida. Y vemos que unos capítulos más adelante, en el capítulo 13, ya Moisés envía a los espías a observar la tierra, es decir, que el viaje no era un tremendo viaje, era mucha distancia, pero era poco tiempo para llegar a la tierra prometida. Conocemos después lo que sucedió, que anduvieron vagando en el desierto 38 años más, completando los 40 desde la salida de Egipto, porque no creyeron. Pero aquí han pasado 3 días desde que salieron, vuelven a armar todas las carpas, todas sus tiendas, y se quejó. El pueblo se quejó de la adversidad, de las dificultades del desierto, del trabajo que generaba este viaje a la tierra prometida, y Dios lo oyó y enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió el un cabo del campo. Hace unos domingos hablábamos del fuego, que a veces en el día malo nos toca pasar por el fuego. Dios ha prometido, cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Pero aquí hay otro fuego, ese fuego que dice Santiago. La lengua es un fuego que enciende y produce incendio. Empezaron a hablar. Dice que se quejaron y Dios se enojó. Enardecióse su furor. Y consumió un cabo, una punta del campamento donde ellos estaban. Y entonces dice que el pueblo dio voces, gritó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, hizo terróse el fuego, es decir, se quedó en la tierra, es decir, no se apagó. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Aquí vemos, recordando lo que decíamos al principio, de los deseos. Primero la queja, y la queja es algo muy malo. Mira, hasta la gente, hasta la psicología
dice que la queja es algo muy malo. Le hace mal a la persona que se queja y le hace mal a los que escuchan, y eso se extiende y produce un malestar general, y la gente vive mal y reacciona mal, porque algunos, por la queja de otros, reaccionan aún hasta violentamente. Eso hace muy mal. Y el creyente, por más que tenga trabajo, por más que tenga adversidades, trabajo en el sentido de carga, digo, adversidad, aunque tenga dificultades, no debe olvidar nunca, como olvidaron esta gente, o si no lo olvidaron, lo menospreciaron, que va camino a la tierra prometida. Nosotros somos peregrinos y advenedizos aquí. Nosotros vamos camino a otro lugar que es nuestra patria, en donde las cosas son absolutamente diferentes a las que vemos acá. Entonces, todo lo que nos pasa a los creyentes, lo bueno y lo malo, son cosas que son pasajeras, son cosas que son momentáneas, como dice Pablo. Una tribulación momentánea que nos genera un alto y eterno peso de gloria. Es decir, que esta gente quería estar cómodo durante el viaje por el desierto. Imposible. Imposible. Y tenían todo lo que necesitaban. Tenían su provisión de maná. Pero eso no les bastaba cuando la queja se anidaba en su corazón. Y se encendió el fuego y ellos se arrepintieron y oraron y clamaron y soterróse el fuego. Pero había otro grupo de gente entre ellos, que pocas veces lo tenemos en cuenta. En Éxodo 12:38 nos dice que cuando los hijos de Israel salieron, también salió una multitud que no era de los hijos de Israel, que era una multitud mezclada de diversas suertes de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que los esclavos, no solo los israelíes eran esclavos en Egipto, los egipcios tenían esclavos de muchas naciones. Esa gente fue liberada. Muchos egipcios también salieron con ellos porque vieron las señales en Egipto, las plagas, entonces salieron junto con el pueblo. Ese era el vulgo al cual se refiere el versículo 4. Una multitud reunida, mezclada, que iba junto con los hijos de Israel. Ahora observen esto. Los que comenzaron con la queja fueron los creyentes, los hijos de Israel. Y contagiaron, por así decirlo, porque es un fuego que se extiende, como dice Santiago, y el vulgo, la gente que había sido beneficiada por las obras de Dios en Egipto, y aunque no eran el pueblo elegido, Dios los llevaba igual. Por eso tantas veces vamos a leer cuando Moisés da las órdenes de la Pascua y de todas las fiestas, que dice, y el extranjero que está en ti, porque era el vulgo que estaba con ellos, que iba junto con ellos, a los cuales ellos, como pueblo de Dios, deberían haber testificado y mostrado fe. Sin embargo, ¿qué hacían? Se quejaban de la adversidad. La expresión en hebreo cuando dice se quejó a oído de Moisés, utiliza la palabra mal. La palabra mal, que se traduce como queja. Se quejó del mal o de la adversidad, o como decíamos, o como dice Efesios, del día malo, de aquello que les estaba sucediendo, la dificultad y todo, olvidándose de la provisión de Dios. ¿Y qué pasó con el vulgo? El vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. Entonces vemos, relacionándolo con esta palabra oración del Nuevo Testamento, Señor, delante de ti están todos mis deseos, pero aquí hay un vivo deseo. ¿Y cuál era el vivo deseo? Querían comer carne. Hacía un año que estaban comiendo maná que descendía todos los días del cielo y los alimentaba y les daba un alimento que los mantenía fuertes y saludables. Pero ellos querían comer un asadito, digamos, utilizándolo en términos criollos. Tuvo un vivo deseo, un deseo tan grande que hasta lloraban. Y dice, fíjense, el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. Y volvieron y aún lloraron
los hijos de Israel. Es decir, el incendio que ellos habían provocado. Por eso Dios quema una punta de campamento, para que tengan una imagen gráfica de lo que estaba sucediendo. Eso que habían provocado ellos se le vuelve y ahora es el vulgo que tiene un vivo deseo, y ellos, semejante deseo de comer, fíjense esto, semejante deseo de comer carne tenían, que volvieron a quejarse y lloraron, aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios. ¿Qué dicen ellos? Nos acordamos, en vez de olvidar, nos acordamos. Se acordaban de los placeres de Egipto y se olvidaban de lo que sufrían en Egipto, porque Dios descendió a ellos y envió a Moisés porque oyó el clamor y reconoció los dioses, nos dice Éxodo al principio, capítulo 2 y 3. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde, aclaremos esta expresión, significa gratis, no que lo sacaban de un balde, sino que es una expresión que significa gratis, sin precio, sin pagar nada. Y también significa sin justificativo, como una expresión, murió de balde, quiere decir, murió injustamente, sin razón. Pero aquí de balde significa gratis, gratis literalmente, porque la palabra gratis viene de la palabra gracia, que significa, te lo doy y no me tenés que pagar, eso significa gratis. Viene de la palabra gracia, o gratia, en latín. Y aquí en hebreo sucede lo mismo, es la palabra hinam, que significa de gracia, porque la palabra gen significa gracia en hebreo. Así que miren este secreto que tiene este comentario que hace enardecer el furor de Dios. En Egipto recibíamos las cosas de gracia. Es una blasfemia lo que están diciendo. Y aparte también reflexionar en lo que es la naturaleza humana, que con tal de que sus deseos, sus vivos deseos, sean cumplidos, prefieren estar esclavizados con tal de que se cumplan sus deseos carnales, como dice acá. Tuvieron un vivo deseo, o la expresión hebrea que lo acentúa, deseando, desearon. Es decir, era un deseo que los invadía y los gobernaba, y miren, lloraban porque no podían comer carne. Lloraban. No solamente lloraban, sino en el versículo 10 dice, el pueblo lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová se encendió en gran manera, y también pareció mal a Moisés. Era un desastre eso. Se multiplicaba de tal manera ese deseo de tener un menú específico que encerraba, como digo, una blasfemia, y por eso Dios se enfureció, como Dios se enfurece, no como nosotros, y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis o de gracia, de los cohombros, de los melones, los cohombros son los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Está bien, era una dieta mediterránea ahí, pero ellos iban a la tierra prometida. Ese no era el lugar donde ellos se quedaban. Ellos estaban de paso y en poco tiempo llegaban a la tierra prometida. No llegaron en poco tiempo porque la rechazaron, pero eran pocos días para llegar. Faltaba poquito. Sin embargo, se acordaban de Egipto y querían volver. Como dice también el Salmo, se volvieron de corazón a Egipto. Es decir, su corazón ya estaba allá, aunque ellos estaban ahí en el desierto. Y fíjense esto, esta es la peor ofensa. Ahora nuestra alma se seca, que nada, sino maná, ven nuestros ojos. Esto trasladémoslo a nuestras vidas. Yo lo traslado a mi vida. Siempre lo mismo, nada sino maná ven nuestros ojos. El Señor dijo,
Yo soy el maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo. Vuestros padres recibieron el maná. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El maná es un símbolo del Señor Jesucristo. ¿Y qué decían ellos? Nada, sino maná ven nuestros ojos. Todos los días lo mismo. Jeremías decía, nuevas son cada mañana tu misericordia. Eso decía, otra vez lo mismo. Nos damos cuenta de lo que es el vivo deseo, que no coincida mi deseo con el de Dios. ¿Cuántas cosas deseamos? Que tenemos que presentarnos delante de Dios y decir, Señor, te entrego esto para ser quemado. Pues son mis deseos carnales, deseos de carne, de disfrutar de la carne. Eso es lo que les pasaba. Al fin, siempre termina en lo mismo. Tanto la carne, el mundo como Satanás, siempre termina menospreciando al Señor Jesucristo, a la persona, a la obra del Señor Jesucristo. Siempre, porque ese es el ataque del diablo. Siempre, invariablemente, es su estilo, su modus operandi. Siempre es así. Y nos dice Moisés aquí, en el versículo 7, y era el maná como semilla de cilantro. La semilla de cilantro como si fuera una arveja, digamos, más o menos de ese tamaño. Y su color como el color del bedelio. La palabra bedolá o bedelio, que es una transliteración, significa, miren esto, porque esto es súper interesante, los secretos que esconden las palabras, sobre todo en los libros de Moisés, porque Moisés es muy preciso en lo que dice. El bedelio, la palabra bedelio, significa algo que está, miren esto, partido en pedacitos, algo que ha sido partido en pedazos. Eso significa literalmente la palabra bedelio. Ahora, está hablando del maná y dice que es algo partido en pedacitos. Ni explicación necesita. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo soy el maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo. Y nos dice también, en el versículo 8, derramábase el pueblo y recogían y molían en molinos, o majaban en morteros, lo cocían en caldera, hacían de él torta, y su sabor, otra vez aparece el Señor Jesucristo, su sabor era como sabor de aceite nuevo. Aceite nuevo, todos los días había aceite nuevo en su paladar, todos los días aceite nuevo, una clara figura de la obra del Señor Jesús hacia nosotros, porque nos dice también, seré ungido con aceite fresco, nos dice el Salmo. Y por otro lado, es interesante que cada uno lo cocinaba distinto, es decir, había, podríamos decir, una aplicación personal o un uso personalizado de aquello que descendía del cielo, que era algo que estaba partido en pedazos y era para cada uno, como dijo el Señor, tomad esto y partidlo entre vosotros, y entonces cada uno, de acuerdo a su preferencia, su requerimiento, su necesidad, lo que fuera, lo usaba en forma personal. Y es así con el Señor Jesucristo. Alguno, como dice Santiago, ¿está alguno alegre? Y cante salmos. Si yo estoy alegre, no quiere decir que voy a estar separado de Cristo. Voy a hacer una aplicación de mi alegría y relacionarla con el Señor, darle gracias, alabarlo. Está triste, haga oración. Cada uno en función de sus necesidades, sus problemas, todos los días recibe el aceite fresco, el aceite nuevo, todos los días recibe una porción de su alimento y la aplica conforme a su necesidad. Eso es el Señor Jesucristo. Estamos hartos, dijeron más adelante esta misma gente, de este pan tan liviano. Nada sino maná ven nuestros ojos. Esa es nuestra carne, la del vivo deseo, la que recuerda a Egipto y quiere volver y añora aquello
por lo cual gemía y clamaba a Dios. Y así es el corazón, así somos nosotros. Esto es para nuestra admonición. Esto es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y entonces nos dice la palabra de Dios que cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía sobre él. Y vamos a hacer un resumen porque a la hora avanza y realmente vamos a seguir hablando de esto el jueves y Dios mediante la próxima reunión también vamos a seguir con este capítulo que es muy interesante. Pero nos dice, para resumir la historia, que Dios les proveyó de carne. Y en el versículo 18 de este capítulo dice a Moisés: empero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oído de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por la nariz o por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Y dice la palabra de Dios en el versículo 30, recogióse Moisés al campo, él y los ancianos de Israel. El campo es el real o el campamento donde estaban armadas todas las tiendas y el tabernáculo de Israel. Dice que Moisés se quedó ahí y salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar y dejóla sobre el real, es decir, sobre el campamento o el campo, un día de camino de una parte y un día de camino de la otra. Literal, como le había dicho Dios, le va a salir por las narices la carne. Y un día de camino de la otra en derredor del campo y casi 2 codos, 90 centímetros, 1 metro, 2 codos sobre la haz de la tierra. Entonces, fíjese esto, ellos todos los días, dice, se derramaba el pueblo y recogían maná, nos decía el versículo 8. Y aquí dice, versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche, todo el día siguiente, y recogiéronse codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Es decir que esa carne que ellos deseaban con un vivo deseo, rodeaba todo el lugar santo que Dios había apartado para que ellos vivieran, lo cual es una clara imagen de lo que sucede tantas veces en el corazón humano, que aquella parte santa que Dios le ha puesto, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados desde que creíste, está rodeada de los deseos y del fruto de nuestra carne. Rodearon el real con codornices que habían, seguramente las pelaron, porque tardaron ese día, la noche y al día siguiente, así que seguramente las pelaban, las destripaban como se hace con las aves y las colgarían para poder secarlas y tener para más adelante la carne, porque no queremos este pan, nada sino maná en nuestros ojos. También es interesante preguntar qué pasó con el maná que cayó ese día. ¿Se habrán puesto a recoger el maná o lo dejaron ahí, lo hollaron, lo pisotearon? Porque dice que descendía a la mañana y ellos estuvieron toda la noche juntando codornices y estuvieron debajo del maná que descendía juntando codornices, juntando carne. ¿Qué pasó con el maná? Moisés no salió a juntar. Dice, recogióse Moisés al campo, él y los 70 ancianos que acababan de ser ungidos por Dios, se recogieron. Eso es otro tema que Dios mediante vamos a ver en otra reunión. Pero aquí vemos la vergüenza de esto. Ahora, Dios les promete que iban a comer la carne. Y entonces dice en el versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. ¿Por qué Dios hizo eso? Si Él les dio, nos dice el Salmo 78, les dio lo que pedían,
pero envió flaqueza en sus almas. ¿Pero por qué los hirió con grande plaga si él les dijo que iban a comer al punto que ya no iban a querer más de tanta carne que iban a comer? ¿Por qué Dios hizo eso? Fíjense esto, que es la palabra central de todo este capítulo. En el verso 18, Dios les dijo claramente, a través de Moisés, empero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne. ¿Qué hicieron ellos? Como nos pasa también muchas veces a nosotros, aún con los niños pasa. Cuando nos piden algo y le decimos a nuestros hijos pequeños, bueno, déjame pensarlo, quizá. Y ese quizá para ellos significa sí. ¿No es cierto? Aquí también, no escucharon la otra parte, aquí también. Dios le dice, santificaos para mañana y comeréis carne. ¿Por qué castigó a una parte? Porque no, algunos se hartaron y otros fueron heridos de una grande plaga. ¿Por qué? Porque no escucharon la primera palabra, santificados. Tenían que recibir de Dios esta añadidura que Él les daba, que provenía de una actitud carnal que menospreciaba lo que Dios le daba. Como bien le dice el Señor, me habéis llorado y me habéis menospreciado. Sin embargo, se lo da, pero ellos no se santificaron. Ellos siguieron gobernados por ese bajo deseo de la carne que, fíjense si no describe la naturaleza humana. Como estaban interesados, ni siquiera se fueron a dormir. A veces escuchamos 20 minutos o leemos 10 minutos la Biblia y nos da sueño. Pero cuando hay algo que nos interesa, somos capaces de estar un día, una noche y otro día sin dormir. ¿Por qué? Porque nos interesa, porque a nuestra carne le agrada y entonces dice, estuvieron sin dormir. Eso no era la santificación que Dios le pedía y por eso vino el juicio de Dios sobre ellos. Los vivos deseos de nuestra carne deben ser crucificados delante de Dios. Por eso la oración es poner delante de Dios nuestros deseos. Quemar, descartar aquellos que son deseos de nuestra carne para que los deseos de Dios y los nuestros coincidan. Que renunciemos a nuestros deseos carnales, aquellos que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, y dejemos que solo sobreviva, por así decirlo, el deseo de Dios en nuestras vidas. Es una experiencia muy difícil. Fíjense lo que le costó a ellos y es lo mismo que nos cuesta a nosotros. Identificar los deseos que no coinciden con el deseo de Dios y hacerlos a un costado para que Dios sea el que reine en nuestras vidas. Eso significa la palabra oración. Y por último, hermanos, porque empezamos hablando de la queja. Fíjense el fuego cómo se incendió. Primero dice, el pueblo se quejó a oídos de Jehová, en el verso 1. En el verso 4 dice que el vulgo se contagió de eso y luego volvió a contagiar a los hijos de Israel. Y todo el mundo se quejaba y aún lloraron, dice. Se autocompadecían. ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Todos los días tenían el maná que los mantenía sanos y fuertes. Sin embargo, ellos lloraban por sus familias, pensando que Dios los iba a abandonar. No, no tenemos carne, no tenemos lo que queremos y por eso lloramos. Hasta podríamos decir que es una actitud caprichosa. Pero no termina ahí eso, esa queja que se extendió por el campamento. Dice que oyó, el verso 10, oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a su tienda. El furor de Jehová se encendió en gran manera y también pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Versículo 13, ¿de dónde tengo yo carne para dar a este pueblo? Verso 14, no puedo. Y luego, verso 15, si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos.
y que yo no vea mi mal. Aquí Moisés, podemos decir, no se está quejando mal como el pueblo, pero ve la dificultad enorme en la actitud del pueblo y siente que va a fracasar. Y antes de fracasar en esta tarea formidable que Dios le había encargado, le dice a Dios, prefiero morirme, eso significa que me des muerte, prefiero morirme antes de ver mi mal, mi fracaso en estas cosas. Y Dios suscita entonces 70 ancianos a los cuales los llena del Espíritu Santo, que era el Espíritu que estaba en Moisés. Tomaré del Espíritu que está en ti, no el Espíritu de Moisés, por supuesto, sino el Espíritu que estaba en Moisés, el Espíritu Santo, y pondré en ellos. Y luego dice más adelante en el verso 25 que cuando el Espíritu se posó en ellos, sello indubitable del Espíritu Santo, comenzaron a profetizar. Ninguna persona que recibe el Espíritu Santo puede mantenerse callada. Ellos comenzaron a profetizar. Así que se quejó el pueblo, se quejó el vulgo. Moisés presentó una queja, pero una queja que no fue condenada, porque era como decir, soy completamente impotente ante esta situación. Esto me sobrepasa y no puedo darle solución. Por favor, Señor, si no me vas a ayudar, prefiero estar muerto. Si sigo solo, voy a fracasar. Entonces Dios levanta a otros siervos que lo acompañen. ¿A raíz de qué? De la queja del pueblo. ¿Para qué fueron levantados esos ancianos? Para frenar la queja, para llevar la carga de la carnalidad del pueblo. Pero en el capítulo 12 dice, verso 1, y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y otra vez, oyólo Jehová. Aclaremos que la palabra etíope significa de piel oscura, no es que era nacida en Etiopía, porque nos dice la palabra de Dios que Séfora era madianita, era descendiente de Abraham, de las tribus madianitas. Pero las tribus madianitas eran gente de tez un poco más oscura que los hebreos, entonces por eso se le dice etíope, que significa oscurecido, es decir, alguien morocho o de piel más oscura. Y se quejaron, ahora, se quejaron de la mujer etíope, pero dijeron, ¿cuál era el verdadero motivo? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Tenían celos de Moisés y tenían celos de los 70 ancianos que Dios había levantado y profetizaron, y por eso se quejaron poniendo la excusa de que la mujer de Moisés era morocha, Séfora. Y oyólo Jehová. Fíjense, el fuego que se encendió, todo el mundo se quejaba. Y Dios, y esto es muy importante, les avisó, santificaos y comeréis carne. No los castigó ni al vulgo ni al pueblo en el momento que se pusieron a llorar por una excusa tonta, como que los hijos de ellos iban a... Porque siempre es así, decimos una cosa pero el origen de la queja es otra. A ellos no les importaban los hijos, sus hijos comían perfectamente con el maná que Dios les enviaba todos los días. Ellos querían comer carne, el deseo lo tenían ellos, pero decían, ay, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Aarón y María, en realidad, dice, hablaron María y Aarón. En todos los demás pasajes siempre se pone Aarón primero y María después. Aarón era el sumo sacerdote, el gran sacerdote. Y María profetizaba, era como si dijéramos la representante de la predicación entre los hebreos. Pero aquí se pone a María primero y a Aarón después, lo cual nos da a entender que María fue la que empezó con la queja y con los celos porque le llegó competencia, 70 ancianos profetizando, y ella era la profetisa. Así se la llama en la Biblia, María la profetisa. Éxodo 15, por ejemplo. María la profetisa, la que cantó cuando cruzaron el mar. Y ahora tenía competencia, así lo veía ella. En realidad lo que había era gente que ayudaba, llena del Espíritu, que estaba en Moisés, del Espíritu Santo. Y se quejaron, y oyólo Jehová.
Pusieron una excusa racista, podríamos decir, de que la mujer de Moisés era negra, pero se quejaron del don de Dios a los 70 ancianos. La queja se extiende como un fuego y hace un estrago entre el pueblo. Entonces, hermanos, ya ha pasado el tiempo, vamos a parar aquí. Pero recordemos estas enseñanzas. Hay muchas más, hay muchísimas más. Pero recordemos estas enseñanzas. ¿Y cómo termina este capítulo? Versículo 34. Cuando se muere, no se murieron todos, se murieron estos que, como hemos dicho, no se santificaron aún para comer carne. Porque, digámoslo, nosotros vivimos en este mundo, compramos, vendemos, tenemos necesidades económicas, hacemos negocios. Todo esto, Dios dice que para hacerlo, santificaos. Entonces estas cosas, que son las añadiduras de Dios, no van a transformarse en nuestro vivo deseo, porque nuestra alma, ante el deseo de tener algo, nuestra alma se excita. Miren, yo le voy a decir, perdónenme que me extienda, pero le voy a decir, yo no sé si a ustedes les pasa, pero supongamos que tenemos la oportunidad de cambiar el auto. Le digo porque a mí me encantan los autos y es lo que me pasa. En el momento que tenemos la oportunidad de cambiar el auto, nos empieza a llenar el pensamiento y cuál va a ser y cuál no va a ser, y miramos y acariciamos la idea. Esas cosas son añadiduras. No está mal cambiar el auto si tenemos la posibilidad, por supuesto, pero si eso es un vivo deseo, si eso se transforma en todo, y aún si no podemos hacerlo como hicieron estos, lloraron en la puerta de su tienda, cuando llega eso tiene que ser matado y crucificado, porque eso nos destruye la vida y provoca que nos empecemos a quejar y estemos desconformes, y lo peor, la blasfemia más grande, decir, nada si no maná ven nuestros ojos, eso lo tengo a Cristo, nada más. Eso significa, es tremendo, es una verdadera blasfemia. Aquel que cada día nos da el aceite nuevo, aquel que se ha partido por nosotros y nos da a cada uno, como dice acá, una semillita de cilantro. Así era el maná, como semillitas de cilantro para cada uno. Y cada uno lo hacía, lo aplicaba a su vida como conforme a su necesidad o su preferencia. Así es el maná. Cuando nuestros deseos carnales dejan a un lado el maná, como hicieron estos, día, noche, otro día, recogiendo codornices, pisoteando el maná, entonces viene el juicio. ¿Todo por qué? Por la queja, por darle rienda suelta a el vivo deseo que surge de nuestro corazón. Hermano, esto es para nuestra admonición, para nuestra advertencia. Quizá no ha pasado esto en nuestras vidas, pero Dios nos avisa que tengamos cuidado y que nos presentemos delante de Él para que el deseo suyo y el deseo mío sean compartidos. La oración significa compartir nuestros deseos con Dios. Quiere el Señor que estas palabras sean para nuestra bendición. Hace 3 reuniones ya que el tema se repite. Tengámoslo en cuenta. Yo lo tengo que tener en cuenta. Estoy hablando de esto. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Seguiremos, Dios mediante, en otra reunión hablando de estas cosas que tienen tanta enseñanza. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra tan clara, que nos exhorta tanto al corazón. Que el Señor nos libre de los vivos deseos de la carne, que podamos mirar a Cristo. Vamos ahora a participar de la recordación de la cena